Kentucky, Alabama, 28 de junio de 2003. El olor a podrido que emanaba del granero de una de las fincas abandonadas captó ese día el interés de algunos empleados de la fundación. Para no despertar sospechas, se hicieron pasar por policías. El olor repugnante y los sucesos extraños habían perturbado a toda el área. Cuando la doctora Everwood entró al establo, el terrible hedor golpeó sus fosas nasales de inmediato. 10 segundos después de eso, alguien arrojó un ovillo de cordel que golpeó la pierna de la médico. Cuando preguntó quién lo había hecho, apareció un hombrecillo encima del pajar, que consistía enteramente en el mismo hilo grueso del cordel. Apareció con las manos en alto, dejando claro que no iba a pelear. Sin embargo, la doctora Everwood, una empleada experimentada de la fundación, no estaba perpleja de ninguna manera. La criatura de hilo parecía no poder hablar y solo respondió con gestos. Un largo látigo salió de la mano del hombrecito. Con un látigo señaló la parte central de la habitación, donde había 15 ratones muertos, así como trozos de cordel. La médico sintió empatía y preguntó acerca de los eventos que habían precedido a la muerte de estos ratones. En respuesta, el hombrecillo cruzó los brazos, acortando el látigo de antemano, y luego demostró movimientos de corte. A la mujer le quedó claro que los ratones habían matado a sus amigos. El hombrecito asintió afirmativamente con la cabeza en respuesta a la pregunta aclaratoria al respecto. Entonces el hombrecillo bajó las escaleras y, señalando la parte sur del granero, se dirigió en esa dirección. Sin embargo, no llegó al lugar. Se detuvo en el centro de la habitación y retrocedió. Resulta que en el camino había un ratón que había olfateado el montón de cordeles. La doctora caminó lentamente hacia el ratón, asustando así al roedor y obligándolo a huir. Por lo tanto, la investigadora convenció al hombrecito de que los ratones le tenían miedo, por lo que la creación del hilo estaría a salvo con la médico. Continuaron su conversación. El hombrecito señaló un edificio dañado en el suelo que parecía una pequeña tienda de campaña. Luego se quitó una pequeña ficha de metal y se la entregó a la médico. La ficha tenía escrito Joey. Cuando la médico lo leyó en voz alta, el hombrecito se señaló a sí mismo. Resultó que ese era su nombre. Después de eso, Joey sacó fichas similares de la tienda y comenzó a colocarlas sobre los montones de cordeles deshilachados por los ratones. El hombrecillo se quedó con una de las fichas y lo ató a su cuerpo. La doctora continuó cuestionando la anomalía. Ella quería saber cómo el hombrecito y sus amigos habían llegado a este lugar. El hombrecito señaló a su vez a la médico, al montón de cordeles y al pequeño almacén del cobertizo, tras lo cual adoptó una posición de combate. Afortunadamente, la investigadora Everwood se apresuró a leer estos gestos. Se dio cuenta de que el hombrecito y sus amigos fueron creados para protegerse contra los ratones. El hombrecito confirmó todas las conjeturas con solo un asentimiento. La mujer sugirió que los gatos y los perros serían más efectivos en esta tarea que las personas con cuerdas. En respuesta, el hombrecito hizo gestos de cabello largo y estornudos, lo que significa una chica alérgica a los animales. Se desconoce si se trata de la amante o de la hija de los dueños de la granja. Sin embargo, la doctora Everwood aún no podía entender completamente el lenguaje de señas de la anomalía. El hombrecito mostró gestos de desamor y llanto en varias ocasiones, pero la médico lo malinterpretó todo. La criatura de hilo tuvo que encontrar alternativas para comunicarse con la médico. El hombrecito saltó dentro de una tienda de campaña en el suelo del granero. Cuando salió de allí, hizo varios movimientos bruscos, mostrando así a la médico que aquí se había producido una pelea. Everwood armó esto rápidamente. Luego la criatura señaló al ratón muerto, a sí mismo y a la soga en su brazo. Esto significaba que el hombrecito estaba matando ratones, y Everwood reconoció la información correctamente. El hombrecito puso una soga alrededor del cuello del ratón, lo arrastró y le ofreció al ratón a la médico para que lo tomara, pero la investigadora se negó cortésmente. Luego el hombrecito corrió hacia un pequeño montículo del que sobresalía una cruz, señaló la colina y luego al ratón. Quedó claro que esta era una tumba, pero nada relacionado con los ratones. El cadáver del ratón era solo la palabra de enlace aquí. La anomalía comenzó a excavar la tumba, extrayendo pedazos de hilo de ella. Con unos pocos gestos, el hombrecito le indicó a la doctora que quería que ella los amarrara, es decir, que los devolviera a la vida. Desafortunadamente, Everwood tuvo que molestar al hombrecito, diciendo que estaba más allá de su poder. La anomalía hizo gestos varias veces más. Al final, Everwood se ofreció a llevarlo a un lugar donde pudiera ser ayudado. La anomalía saltó sobre la mano extendida de la doctora, y juntos fueron a la casa de seguridad de la fundación. Desde entonces, el hombrecito se ha mantenido en la fundación con el número SCP-4016. Junto con el objeto, se encontraron 50 cadáveres de ratones en el antiguo granero, así como un poco más de media libra, 250 gramos, del hilo de yute kokedama.
SCP-4016 y sus hermanos fueron creados a partir de este material. Es difícil imaginar cómo el objeto logró luchar contra los ratones, porque su altura es de apenas 6 pulgadas, 15 centímetros, y no pesa más de 10 gramos, o 0,35 onzas. La criatura supera en altura al ratón doméstico, pero su masa es 4 veces menor. Aún así, la criatura compensa con creces su falta de empuje con la capacidad de manipular su material de origen. Puede moldear el cordel en cualquier forma que quiera. El pequeño hombre puede convertirlo en un lazo, un látigo, un arma, un pelador de verduras o incluso un estilo artístico. Y estoy seguro de que no hay límite para las posibles formas que esto podría tomar. Gracias a sus habilidades, el objeto se ha vuelto muy útil en la economía de la fundación. Por ejemplo, limpia verduras para el comedor y lo hace voluntariamente. Un hombrecito pelapapas quita las cáscaras del maíz y corta cebollas. Además, limpia diferentes áreas de la zona. También se utilizan las habilidades artísticas del sujeto. A la criatura se le ha asignado la tarea de pintar varios objetos pequeños. De acuerdo, es completamente incomprensible cómo ve todo lo que necesita hacer y cómo escucha todo lo que le dicen. Después de todo, el hombrecito no tiene oídos, ni ojos, ni otros órganos de percepción. Sin embargo, su mecanismo de comunicación es claro, lo cual se notó durante su reunión inicial con la doctora Everwood. El objeto utiliza gestos para mostrar acciones o conceptos complejos. Si el tema de conversación es específico, la anomalía puede simplemente representarlo con su propio cordel. A primera vista, podría parecer que la administración de la fundación simplemente está explotando el trabajo de la desafortunada anomalía, y el hecho de ser voluntario es solo una excusa. Pero de hecho, toda la iniciativa se originó en el objeto. Cuando el hombrecito fue llevado al área 32, se puso muy ansioso ya que no estaba ocupado con nada. El objeto simplemente rogaba que se le diera algún tipo de tarea. La criatura estaba lista para hacer cualquier trabajo, ya sea de guardia o de limpieza. Cuando la cuerda de la anomalía comenzó a colapsar, los empleados de la fundación decidieron que el deterioro de su forma física estaba directamente relacionado con su dolorosa inactividad. Por lo tanto, se permitió que el objeto asumiera su antiguo deber, a saber, la matanza de ratones. Se llevó un roedor de la especie correspondiente directamente a la cámara de contención de la instalación. Al ver e identificar la amenaza, el objeto inmediatamente creó un látigo de cordel y capturó al ratón con él, pero no lo mató. En cambio, aflojó su agarre y soltó al ratón. Luego se acercó a la investigadora que estaba observando todo el proceso en la cámara. Ante la sugerencia de seguir luchando contra el ratón, la anomalía se negó. El objeto colocó el látigo en el suelo y extendió sus manos hacia la investigadora. Asumo que el objeto había desarrollado simpatía por el roedor. Después de todo, antes los mató para proteger a sus amigos y el granero en la granja. Pero ahora el ratón se proporcionó simplemente para el asesinato a sangre fría. Así que los investigadores tuvieron que encontrar otras actividades para la anomalía. Los investigadores probablemente pensaron que el hombrecito extrañaba su hogar, por lo que trajeron a la celda muchas cosas de su granero y se prohibió cualquier contacto con roedores, ni ratones ni ratas, ya que el cordel ya estaba bastante desgastado. Muchas de las lesiones corporales que recibió el hombrecito fueron cuando se movía de casa al área de contención. A principios de 2004, la mayoría de los fragmentos de la anomalía fueron restaurados, ya sea por sí mismos o por las manos de los empleados de la fundación en desconocido. Por supuesto, parte de la cuerda en el pecho seguía desgastada. Esta parte a su vez se recupera lentamente por sí sola. Los creadores de los anómalos hombres de mimbre siguen siendo la parte más misteriosa de esta historia. No hay evidencia de ellos más que los gestos de SCP-4016. Las fichas y montones de cordeles recogidos en la granja tampoco pudieron arrojar luz sobre la identidad de los creadores. Los empleados de la fundación están trabajando las 24 horas del día en la granja con la esperanza de encontrar pistas, pero hasta ahora todo ha sido en vano. Es probable que estas personas estén muertas. Al principio pensé que era un taumaturgo que decidió resolver un problema de ratón de esta manera, pero si esto fuera cierto, ¿no habría sido más fácil simplemente encantar a los ratones? O al menos curar la alergia que tenía uno de los residentes de la granja y luego tener un gato. Quizás fueron creados no solo como luchadores de roedores, sino también como amigos y compañeros, o tenían otras tareas secretas y peligrosas. Esto se insinúa por el hecho de que el objeto se clasifica como Euclides. ¿Por qué una anomalía tan amigable y útil se clasificaría como Euclides y no como objeto seguro? Además, es alarmante que solo los empleados de nivel 2 y superiores tengan acceso a las instalaciones, y que las pruebas las realice solo el personal de nivel 3. El objeto me pareció bastante sensible, y quizás es así como la fundación resguarda su estado emocional. Pero ¿por qué entonces es Euclides? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.